Hello, my name is Justin Strauss. I'm the Director of Global Sales for Clark, and I'm here with Luis Alvarez, who is our Regional Manager for Clark, and he will help me translate. I apologize, I'm only speaking English here. Una preguntita, ¿quién sabe inglés acá? El que no entiende inglés, levante la mano. Ok, perfecto. What? Go. English? Okay. No. Just some basic background on Clark. We have actually been producing diesel fire pump drivers since 1979. We actually have over 200,000 installed globally, and we're the largest provider of diesel fire pump drivers. We have 303 listed models, and we have 426 non-listed models. We actually make any country that has fire protection, we will make an engine. So we have in Europe, EN 12845, VDS in Germany, VAS in Netherlands, APSAT in France. So this is our only business that we do. And we also have a full line of mechanical engines and the electronic emissionized engines and high speed and low speed. So basically, we have a full line of products that could meet anyone's application anywhere in the world. Our corporate headquarters is in Cincinnati, Ohio. And we have another facility over in Glasgow, Scotland. And so both facilities build fire pumps. Oh, sorry. You forgot. Bueno, Clark tenemos desde 1979 ensamblando motores diésel contra incendio ULFM. Tenemos más de 200,000 motores instalados globalmente. Igualmente, somos el proveedor más grande de ULFM para el sistema contra incendio. Los rangos de trabajo que tenemos, o los modelos de motores que tenemos, es 303 modelos ULFM en nuestra línea de ensamblado. Igualmente, 426 modelos diésel, entre de 7 a 1200, 1120 HPs. Igualmente tenemos los rangos de certificación global, igualmente de Escocia. Utilizamos igualmente diferentes certificados, igualmente motores diésel etapa 1, Tier 1, Tier 4 y emisiones 0, pues, ¿no? Igualmente tenemos dos locaciones, dos oficinas, uno en Estados Unidos y otro en Escocia. Okay, so let's get into diesel versus electric. Why diesel? ¿Por qué diésel? Diesel engines are self-sufficient. There is no need for any backup for the engines. We're not affected by any power outages. We're totally self-sufficient. And we reduce the price of insurance for high-end facilities when used in conjunction with electric motors. Sí, en general, si utiliza un motor contra incendio diésel, es suficiente, que no necesita ningún tipo de electricidad. Igualmente, si hay una falta de electricidad o otro equipamiento, el motor va a seguir funcionando, no necesita de otro tipo de instalación. Igualmente, si está conectado a un sistema eléctrico, el costo de la aseguranza baja, pues, cuando está mezclado con un motor eléctrico. Okay. So what are the advantages of an electric motor? There's no emissions from a motor. Generally, they're smaller. And when compared to electric pump set, the diesel they're less money. So why use diesel? And the two main reasons: reliability and total cost for the building, not just the fire pump room. Bueno, para el motor, como todos saben, el motor eléctrico es más silencioso, pues, ¿no? Segundo, no tiene emisiones.
Generalmente el paquete en sí de motor bomba y el motor es más chiquito. What is the other one? Oh, Okay, pump sets. Okay. Y usualmente el costo del paquete en sí de motor y bomba es más barato que un motor diésel. Ah, ¿Por qué diésel? El costo es más rebajado, igualmente tiene más eficiencia de reliability, no sé cómo se total cost of the whole building, not just the Ah. fire pump room. Entonces el costo completo del edificio es un poco más barato. So, reliability. Electric motors shall provide power from a continuously available source. An alternate source is required for a high-rise building or where a reliable source is not available. NFPA designates reliability as not losing power for 10 hours continuously in 1 year. So that's how they define the reliability of electricity. Bueno, entonces cuando uno instala el motor eléctrico, hay edificios que necesitan tener una cometida eléctrica con seguridad que va a funcionar en caso de emergencia. Igualmente, para la NFPA 20 se requiere ciertas comodidades cuando se utiliza un motor eléctrico, y esas comodidades, si se va a la luz más de 10 horas, tiene que tener una fuente alimentaria aparte, pues, ¿no? Que esto no está calculado en el costo. And by the way, these are the numbers in NFPA 20. I just have to double check which version they are. Igualmente, eso es sacado por la normativa NFPA 20, no es algo que estamos diciendo acá. So, regional issues. The big regional issue here would be earthquakes. So, something that can affect anything that happens to a region naturally, hurricanes, earthquakes, ice storms, tornadoes, heat waves, too much power and demand. This can affect a region because some people say, oh, well, I have the fire department, but they can't come to every single facility. If something hits a region, this is where diesels are much more important for reliability. Sí, en caso de emergencia, acá como por ejemplo en Chile hay muchos temblores, y eso equivale a que si hay temblores o hay huracanes o un desastre ecológico, el sistema contra incendio podría fallar, pero igualmente hay los bomberos, pero los bomberos no pueden atender todos los casos, y esa parte el diésel es más seguro para tener en el sistema contra incendio. So, one thing happening in the United States, which may be happening here as well, there's a big push for electric vehicles. So, we're putting more and more electric vehicles out there. But the problem is, we're not building as many power plants to keep up with the demand. And this makes more and more areas unreliable for electric. Sí, en Estados Unidos tenemos un problema, más carros eléctricos, más plantas eléctricas que están pidiendo, ya el país no tiene tantas plantas para producir tanta electricidad. Igualmente, el marketing o la forma de pensar tiene que cambiar. Cualquier cosa, tienen preguntas, también levante la mano, pues, ¿no? O ocasiones. So the most common alternate power for electric motor is a diesel generator set. Sometimes now people say, I want clean, and they say, can I have natural gas as an alternative? And the answer is no, because the fire department turns off electricity and the gas because we don't want to feed fuel to the fire. Okay. En ocasiones, igualmente, la cometida principal, los bomberos vienen, apagan el gas, pagan ciertas formas de energía para la planta eléctrica, y a veces el edificio queda sin protección si utilizan un motor eléctrico. And in downtown,
For a high-rise building, there's a second feeder that's required for the backup power. However, if you get an earthquake, it happens regionally. So that second feeder can be just as much as affected as the primary feeder. Para segunda acometida, la normativa pide que el motor eléctrico tenga una acometida aparte dedicada al motor eléctrico, pero si hay un desastre ecológico, puede que esta segunda acometida falle, pues, ¿no? Entonces ya no tendrá tipo de protección. So the issue is when people buy a generator, they're buying it for computers, emergency lightings, elevators, smoke control. A lot of people are not thinking about fire protection. They assume it's reliable power. So what gets admitted? The electric motor is not sized, or the generator is not sized for the electric motor. It's sized for everything else to save money. And they find the generator is there, and they say, oh, we have a generator, we'll just use this, and this is a problem. Usualmente el generador eléctrico está dedicado para el edificio, pues, ¿no? Alarmas, los ascensores, computadoras, pero no está dimensionado para el motor eléctrico para contraincendio. Usualmente eso es lo primero que compran. Igualmente el generador eléctrico no está suficientemente grande para el sistema de motor y no va a proteger. La importancia aquí es tener la seguridad que el motor, el generador eléctrico sea calculadamente grande para el sistema contra incendio también. So, NFPA 20 says the generator must be capable of starting and running electric drive fire pump while supplying everything simultaneously. So this is the word that NFPA uses at operating loads. Simultaneously does not mean load shedding of electric motor. When you ask a sprinkler contractor to use an alternate source of power for the electric motor, they say, I'll just use a generator. But this is not taken in consideration to size the generator large enough for simultaneous starting. La NFPA 20 requiere que el generador eléctrico y el sistema eléctrico trabajen simultáneamente con el sistema contra incendio. Igualmente, cuando pasa estas ocasiones, el constructor o el ingeniero civil no considera este proceso simultáneamente, pues, ¿no? Entonces, él pensará, bueno, si se va la luz, utilizo el generador eléctrico para que funcione todo. Pero usualmente tiene que ser simultáneamente trabajado y arranque, pues, ¿no? Al mismo tiempo. Pero no, el generador no, el cliente no piensa en ese momento. Okay. So, during a startup, the genset's typically tested on transfer of power only. They just say, okay, we cut the electricity off, it transfers power. But this is not realistic on how a generator is used during an emergency. If you have an earthquake, you're losing power in the city, then the generator runs. And once it's running, it has to be large enough to start the electric motor set. But NFPA 20 test just says, show a transfer of power, and you'll never know if the generator is large enough to be used during that emergency. Típicamente la normativa pide que normalmente que se muestre el transfer switch, la transferencia de poder del generador al motor, pero no dice si es suficientemente grande el generador para que trabaje bien con el motor. Entonces, a veces los constructores dicen, bueno, hacemos eso, pero no está simultáneamente calculado para que trabaje con el poder normal con el edificio y nunca sabe si va a trabajar bien o no. In addition, the controllers are soft start. In the US, it'll be wide delta open here to reduce amperage. However,
you have an emergency handle or emergency start for the controller, and that's not sized for across the line. You push the handle in, it's across the line, and the wires are not large enough to allow the engine to start. Usualmente el controlador principal tiene una palanca de emergencia. Cuando esto ocurre, cuando se va la luz, el generador eléctrico no va a tener el poder suficiente o el cableado suficientemente grueso para poder arrancar este motor. Y cuando uno trata de prender, se va la luz, trata de prender manualmente el motor eléctrico, no va a funcionar correctamente. And this is actually how NFPA 20 is written. So in my mind, the backup mechanical start for the electric motor it will not work for the generator in most cases. Entonces, en caso de emergencia, en ocasiones casi 100%, uno trata de ponerlo en posición de emergencia, el motor, el tablero principal con el motor eléctrico, no va a funcionar, no está prendiendo, porque no hay mucho voltaje para poder prender este motor. NFPA 20 actually has a section hidden for generators. Most generators follow UL 110, but they do not realize there's a section in NFPA 20 that the generators need to follow. Sí, en la sección NFPA 20 hay una sección de generadores que a veces casi nunca se lee. Usualmente tiene un pedido de un tanque, pues, ¿no? El tamaño del tanque adecuado para el motor eléctrico I didn't mention that generator. yet. ¿Ah? I didn't mention that yet. Ah. So, Bueno, son 8 horas de trabajo para el tanque de combustible para un generador eléctrico, pero tiene que aumentar algo ahorita que va a decir él. so a typical generator just has fuel in the base, the most basic amount of fuel. And again, how did they design the generator? Elevator, smoke control. But NFPA says you have to have 8 hours of fuel at 100% load. So in almost all the cases, the standard generator does not have enough fuel to meet the NFPA 20 requirements. Usualmente el generador tiene un mínimo de 8 horas de trabajo con un tanque inferior al motor y la normativa, el generador eléctrico está solamente calculado para las alarmas, detectores, elevadores, pero no está calculado con el motor. And one other section that's unusual, and I don't think anybody does this, is if the generator is being used as a backup for NFPA 20, it must also be designed to run until destruction. They cannot shut down for low oil pressure, high coolant temperature, even low fuel. And this is standard generator. Because it is backing up fire protection, the generator is designed to protect itself rather than people's lives and property. And almost nobody follows this requirement for a generator. Y vemos que casi siempre no leen esta sección, que es requerido que el generador eléctrico sea casi igual que un motor diésel contra incendio, hasta que cuando prende no se apague en caso de aceite, baja de presión de temperatura, porque usualmente el generador cuando sensa todas esas alarmas se protege él mismo y se apaga, pero si es utilizado para contraincendio debería prender y apagarse hasta destrucción porque es un sistema de protección de personal y de edificios. So the other thing is costing. Everybody likes to look at costing, but it's important. Are you comparing the cost of a diesel fire pump driver to electric fire pump driver, or are you comparing the cost of a diesel fire pump driver to the total cost of using electric motors in a building? Bueno,
hay partes, cuando venden este equipo, lo que están comprando ese equipo está considerando el precio del sistema, solamente del set de bomba y motor, o motor eléctrico y bomba, o está considerando el costo del motor diésel con el costo total de la instalación de estos motores eléctricos, o cuál es la diferencia, pues, ¿no? So, a sprinkler contractor provides fire protection for the building. A sprinkler contractor does not provide the generator. So they typically do not see all the extra costs associated to the owner of the building. So the cost difference for diesel versus electric is only the cost difference, again, of the fire pump set comparison, not the total cost to the end user. Usualmente el constructor provee el sistema contra incendio para el edificio, pero no vende el sistema de generador eléctrico. Entonces el cliente final no considera estos pasos, se ve solamente un precio genérico y posiblemente hay un costo adicional que no se ve. So, what are these other costs? If the gen set is sized correctly to support an electric motor, the cost increased size is included in the building cost, not the fire pump room. A listed transfer switch is required to be installed between the electric motor and the building. So again, if we have to increase the size of the generator, typically a sprinkler contractor would not see this cost. Usualmente, si este generador eléctrico tiene que ser diseñado para, un solo generador eléctrico diseñado para mantener todas las alarmas, todos los ascensores y esto, más el sistema de contraincendio, este costo aumentará. Igualmente, el transfer switch tiene que ser listado y igualmente ese costo no se aparecerá en el costo principal del proyecto. A listed transfer switch is maybe around $30,000 US. Usualmente un transfer switch costará $30,000, más o menos, posiblemente un poco menos, un poco más, todo depende. Another item is the diesel engine only needs a very small transformer like you have at your house. All we have for AC power is just the heater on the engine. Usualmente cuando hacen esta instalación de motor eléctrico necesita tener un transfer switch y este transfer switch tiene un costo adicional. Transformer. Transformer. Oh, Transfer switch, transformer. Un transformador. Pero el motor diésel tiene, el único costo es un precalentador que utilizas para mantener el motor caliente. so the electric motor requires to have a building transformer capable of 125% sum of the motor in addition to 100% of the load of the building. So this transformer, which nobody ever considers on the cost of the building, must be added to support the electric motor. And this could be maybe $25,000, another $30,000. Sí, para la normativa necesita tener un transformador mínimo de 125% para el motor eléctrico y otros 100 para el edificio. Entonces es otro costo adicional que la cometida que no se ve y el costo podría ser un costo en Estados Unidos de $25,000 más para ese transformador. Electric fire pump set, in summary, electric fire pump set is smaller, quieter, and cheaper on its own. El sistema eléctrico con motor eléctrico es más callado, más barato. However, if it's used as an alternate power source to the diesel tends to be less money when you consider the extra amount of money for the transfer switch, increasing the size of a generator, increasing the size of the fuel tank, an additional hour runtime, and increasing the size of the building transformer.
and adding a feeder line to the electric motor set, transfer switch, and gensets. Para comparar el costo final, si vemos el costo de un sistema contra incendio diésel versus un motor contra incendio eléctrico, tiene que considerarse, además de ese paquete, el costo adicional del transfer switch, el incremento del generador eléctrico, el incremento del tanque de combustible, igualmente del transformador del edificio y la línea secundaria que necesita tener. Y ese costo no aparece al principio, sino al final de la venta. So, very typically, let's just say an electric motor set costs $35,000 for the full fire pump set. Maybe a diesel might cost $70,000. However, all these items to support the electric motor set add over $100,000. That's why the total cost is more money for when you look at the cost of the building rather than just the fire pump sets. Y resumen de la cantidad de dinero, posiblemente cuando compres un motor diésel te podría costar entre 60 y 70 mil dólares, pero si compras el motor con motor eléctrico puede ser 30 mil dólares, pero con todos estos implementos de costo posiblemente podría ser más de 100 mil dólares cuando terminan la instalación, pues, ¿no? Entonces el costo de motor eléctrico supera el motor diésel, pues, ¿no? Okay. So a diesel fire pump driver standalone, we need no backup. Many regions are not reliable, again, because they can lose power for 10 hours continuously in a year for hurricanes, earthquakes, ice storms, wildfires, heat waves. And again, in the US, we're not building enough power plants or distributing to keep up with the demands for electricity, especially with electric vehicles. It may be similar here in Chile as well. Bueno, como decimos que el motor contra incendio es más seguro para tener en una sala de bombas, la región puede tener que pierda la luz 10 horas continuas y no tenga forma de protegerse del edificio por tormentas, huracanes, igualmente sismos. Y igualmente en Estados Unidos más construcciones necesitan electricidad, no hay la suficiente cantidad de plantas eléctricas para suministrar todo esto. Posiblemente aquí en Chile es muy parecido en la situación eléctrica. And I do not know the regulations in Chile. I know when we have wildfires, like in California, the power company is required to turn the electricity off because generally it's dry conditions and sparks a fire. So I know you had a very bad fire out in Valparaiso, and you may have similar regulations, but now this area, they turn the electricity off and you have nothing protecting everything else. Usualmente en los incendios forestales en Estados Unidos, los bomberos apagan la fuente alimenticias de electricidad para que no hagan más desastre. Igualmente aquí, como sabemos, el año pasado tuvieron incendios, hay la posibilidad de que ese periodo de tiempo las viviendas o los edificios no tengan protección contra incendio. Y, what is the last part? So if the power company has to turn the electricity off because of forest fire, all these other areas have no electricity to be able to put a fire out that comes I near already them. said that. You said that? Yeah. Okay. All right. And then finally, just for Clark, if you have diesel engine questions in general, we have our website that has sales, drawings, diagrams, emission data, calculators to size the engine, just in general. So I don't know if there's any questions on some of these items or questions in diesels in general. We can answer both of them. Bueno, tenemos la hoja web, tenemos bastante información para los motores diésel.
Igualmente, si alguien tiene una pregunta, comentario, experiencias, porfa, nada, si nos puedes preguntar y nosotros podemos responder sobre, no solamente de esto, sino de otras cosas de contraincendio si quieren también con motor diésel. ¿Qué recomiendan? Perdón. Gracias. ¿Qué recomiendan ustedes cuando voy a instalar en un motor, bomba, en una fundación? Yo he aplicado 3 veces el peso de la fundación, 3 veces el peso de la bomba. Pero otros clientes a veces han solicitado la vibración. Entonces, ustedes entregan la bomba con la vibración y el admisible por la ISO, ¿no es cierto? La ISO indica cuánto es la vibración. ¿Ah? Si ustedes en laboratorio hacen esa prueba y le entregan al cliente que este motor tiene una vibración admisible de tanto. Usualmente para el motor eléctrico sí tienen unas ciertas vibraciones y ya están bien calculadas. No hay una base que diga cuánto es el tamaño de la base. Usualmente cada proveedor de bombas dice cuánto debe ser. Usualmente en México o en Latinoamérica no es 3 veces, sino 5 veces el peso del paquete completo. Pero no es nada concreto, solamente la obra civil o la persona civil dirá, bueno, yo quiero que sea 3 veces, quiero que igualmente 5 veces, pues no hay algo factible. Y realmente para nosotros la vibración del motor no tenemos nada con vibraciones debido a que cada instalación es diferente, cada bomba es diferente y no se calcula ese tipo de vibraciones. En cambio, que el motor eléctrico gira, motor contra incendio vibra diferente, pues, ¿no? Entonces, no es mandatorio tener una vibración para el motor mecánico, diésel, pero el eléctrico es un poco más más suave para hacer, menos, pero es más fácil calcular. El diésel es el problema. Entonces tiene que poner más base. Sí. Es la diferencia que motor chino posiblemente vibra diferente, los motores Clark vibran diferente, entonces no es algo genérico, no hay una vibración genérica. Sí. Nosotros no entregamos vibración con motor diésel, eléctrica sí. El cliente va a pedir cómo va a resistir la fundación, qué fundación tengo que colocar. Entonces yo tengo que tener el dato de usted. Bueno, de la bomba. Motor y bombas. Nosotros somos proveedores del motor diésel, pero no proveemos esa vibración. Motor eléctrico es más fácil calcular y tiene unas bases mínimas, pues, ¿no? O máximas de vibración. Pero motor diésel sí es difícil la vibración para calcularla. Cada motor es diferente. ¿Otra pregunta? Hola Luis, una consulta. Ustedes como Clark, ¿qué es lo que recomiendan con el tipo de acople entre motor y bomba? Si es cardánico o este tipo Falk, ¿cuál encuentran ustedes o para sus motores funcionen mejor? Usualmente no piden en la normativa cuál, que sea un acople torsional o tipo Falk. Lo único que Clark sí es 100% cardánico, nos hace más fácil el armado de las bases y usualmente todas las bombas son diferentes, puede ser que son más altas, más bajitas y la flecha cardán es más fácil de acoplar con la bomba, pues, ¿no? Entonces esa es la razón, pero se puede utilizar las dos, todo depende del proveedor. ¿Otra preguntita? ¿Dijo algo, señor?
No, sería bueno que expliques el tema del el escape. Que hay muchas instalaciones que se proyectan de una manera y después por ejemplo, estaba, no sé, diseñado que salga por allá el silenciador de escape y después lo cambian por un tema de construcción y lo tiran, no sé, 10, 20, 30, 50 metros, hasta 80 metros. Entonces ahí el tema del diámetro. Como dice ese señor acá, es muy importante tres cosas para que el motor funcione. El primero es el diésel. Segundo, la ventilación. Y el tercero, el exhausto. Hay ocasiones que el motor baja a un sótano, la convertida del exhausto se va muy lejos y nadie calcula esto. Clark tiene una herramienta para cálculo. Se calcula cuánto es el diámetro, la distancia, cuántos codos. Si estos silenciadores están mal calculados la tubería, el motor puede sufrir, recalentarse y no trabaja muy bien. Entonces, muy importante, antes de la venta o durante la venta, calcular estos sistemas contra incendio, contra el exhausto, bien para que el motor trabaje bien durante el proceso. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿Otra experiencia? Se sentó muy lejos. ¿Qué tal? Sí. Quería consultar si en motores Clark hay una opción para poder trabajar con bombas en sentido de giro horario o siempre es antihorario. Hace mucho tiempo teníamos un motor diésel que podía girar al revés, pero todo ahora es sentido horario. No hay motores que es a diferente posición. ¿Otra pregunta? ¿No? Okay. Bueno. Thank you very much for attending. And we'll be at the Harris booth if you need us later on in the day. Muchas gracias. ¿Listo? ¿La hora? Okay.